iniciado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Viento y marea, así voy caminando, mil batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Si aceptas a Jesús en tu corazón, ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Hola, muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a su programa. Tiempo de despertar. Y tiempo de levantarse. Gracias a Dios, estamos aquí una vez más, agradecidos con Dios porque Él es bueno. Gracias por sintonizar Stereo Live, la radio que da vida. La radio de las buenas noticias, la radio por internet. Y también las redes sociales. También estamos ahorita ya en vivo y en directo a través de Facebook. Más tarde nos encuentra en YouTube, Instagram y también se le puede compartir la palabra por medio de WhatsApp. Así es. Y bueno, queridos amigos, pues muy buenos días. Les damos la más cordial de las bienvenidas a nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón. Y pues les invitamos a que nos acompañen a lo largo de esta hora, lo que resta de esta hora, donde pues vamos a estar como siempre meditando, platicando, comentando la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, dice la palabra. Y esperando que la paz de Cristo nuestro Señor esté con cada uno de ustedes, que se hayan levantado ya, despertado con una actitud
buena, con optimismo, pero sobre todo encomendando al Señor nuestro camino, porque es lo primero que debemos hacer, encomendar nuestro camino, darle gracias al Señor por este milagro, porque es un milagro el poder abrir nuestros ojos, el poder despertar. ¿No es así, Anita? Muy buenos días. Así es, Ale, buenos días. Es algo muy importante, ¿no? Agradecer cada mañana por los beneficios que Dios nos da, por los regalos, por los dones, porque como tú dices, es un privilegio primeramente abrir nuestros ojos, segundo, podernos levantar de esa cama, y tercero, pues que tenemos un propósito también para hacerlo. Así es. Y gracias a Dios porque pues no estamos dependiendo de un aparato para vivir, no estamos dependiendo de otras personas para vivir, sino que solamente nuestra dependencia es de Dios, y es algo que tenemos que agradecer también por esas misericordias que nos renueva cada mañana, por ese amor incondicional y tan grande que Él tiene para nosotros, y tantas cosas que tenemos que agradecerle, que de verdad hay que ser agradecidos. Así es, Anita, no terminaríamos, yo creo, de agradecer tanta bendición, tantos beneficios que el Señor nos da. La vida misma es un milagro, es una bendición de Dios, y ¿por qué no agradecer? ¿Verdad, Adrián? Claro que sí. Como pues, dice tu salmo que te gusta, buenos días. Bueno, me gustan muchos, pero... El 68-19. No, sí, Dios es muy bueno con nosotros. Él, pues dice ese salmo, ¿no? Que Él nos colma de beneficios, que bendito sea el Dios, dice, bendito sea Dios. Y ya estamos de alguna manera reconociendo de quién viene en todas las cosas. Todo lo bueno desciende de Dios, todo lo bueno, todo lo que nosotros necesitamos, porque dice ese salmo precisamente que Él nos colma de beneficios todos los días de nuestra vida, sin excepción, desde que nacimos hasta el último día de nuestra vida, incluso más allá, porque dice también que Él nos va a llevar más allá. Entonces nos va a guiar más allá. Entonces, pues cómo no estar agradecidos con Dios con todas las cosas, también reconociendo que sin Él pues nada podemos hacer. Si nosotros nos separamos de Dios, incluso pues obvio en lo natural, en la vida cotidiana, se nos va a hacer más difícil también superar las cosas que se suscitan pues en nuestro día a día. Así es, si nos levantamos quejumbrosos, negativos y pues sin ganas de vivir, obviamente es porque pues no tenemos a Cristo, o sí lo tenemos, pero no tenemos esa relación con Él, y pues todo nos parece mal, y nos acostumbramos, nos acomodamos a lo que vemos y a las circunstancias que ciertamente pues no son muy agradables, son tiempos difíciles, tiempos malos, pero nosotros no somos así, y esperemos que ustedes tampoco, que con toda y las necesidades, los problemas que podamos tener, porque todos lo tenemos y los vamos a tener siempre, no importando por lo que estemos pasando, pues siempre con un corazón agradecido, porque Dios es bueno, porque de verdad que no podemos entender o comprender la bondad de Dios. A lo mejor lo decimos, pues Dios es bueno, pero como una vez nos comentaba el pastor, pero cuando hay esa revelación de la bondad de Dios, wow, explota y dices tú, Señor, no tengo con qué pagarte tu bondad, tu amor, tu misericordia, tu gracia, porque por su gracia y su misericordia es que estamos aquí. Y bueno, pues vamos a empezar orando, encomendando nuestro día, Anita, como lo hacemos cada mañana. Amado Señor, te damos gracias, Padre bendito, por tu amor. Gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, porque tú nos colmas de beneficios, mi Dios, como lo dice tu palabra. Mi Señor, como cada mañana aquí estamos buscando tu rostro, porque tenemos necesidad de ti, porque tenemos hambre y sed de ti, Señor, hambre y sed de tu palabra, pero también porque te amamos, Señor, y porque queremos estar en tu presencia. Padre Santo, te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú tomando control de esta hora en la radio, Padre bendito. Que seas tú limpiando las ondas, Padre bendito, y preparando el corazón de las personas que nos van a escuchar. Yo te pido, Padre Santo, que nos reveles esta palabra, que permita, Señor, que esta palabra dé mucho fruto en nuestros corazones, tanto en lo de nosotros como en de las personas que nos están escuchando, Padre Santo. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Abre nuestro entendimiento y te pido que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento, Padre Santo. Te pido por la vida de nuestros amigos que nos están escuchando y por todas esas necesidades que ellos tienen. Te pido que las suplas de acuerdo a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y a ti, mi Dios, damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nuestro teléfono, Adriana, ¿lo puedes compartir, por favor? Sí, claro que sí. El teléfono en cabina es el 44 36 54 66 32. Por ahí está ya Jenny atendiendo
sus mensajes, alguna llamada o cualquier petición que tengan para que nos la compartan y pues estaremos orando por ella. Pero también si tiene algo que está celebrando, un cumpleaños o algún aniversario, cualquiera que sea su celebración, pues también, bueno, no cualquiera edad, porque no en estos tiempos, pero pues estamos agradecidos con Dios y de antemano pues estamos también para servirles y es un placer también servirles. Así es un privilegio servir a Dios y servir a usted y un privilegio, porque pues muchos a lo mejor tienen el deseo de servir a Dios, y obviamente el servir a Dios es servir al prójimo, pero pues todavía hay algunas ataduras o que no les permite el hacerlo, pero gracias a Dios que nosotros hemos sido entendidos, valientes, y aquí estamos sirviendo a Dios, como dice la canción con la que iniciamos, Contra viento y marea, gracias a Dios, aquí estamos. Y bueno, pues transmitimos, Anita, a través de Stereo Life, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet. Así es, y también a través de redes sociales en este momento, en vivo y en directo, a través de Facebook. Terminando el programa se comparte o se sube a través de YouTube, Instagram, y por WhatsApp se envía el mensaje también. Así es, así que no tenemos pretexto para no escuchar y no compartir la palabra de Dios, que es la que nos da vida, la que nos da esperanza, la que nos transforma, la que nos renueva. Por eso hoy queremos ver una historia que nos habla la palabra de Dios en el libro de Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 3. Bueno, pues para entrar un poquito en contexto, habla de los amigos de Daniel, que fueron sus nombres, les fueron cambiados a nombres babilónicos, no sé cómo se le diga. No los trataron con sus nombres que tenían en un inicio, que nos hablan en el capítulo 2. Perdón. Pero bueno, vamos a ver que en el capítulo 1 y 2 pues se trata un poquito más como de Daniel, pero en este capítulo 3 nos habla de sus 3 amigos. Y vamos a leer desde el versículo 12, Adrián, si lo tienes. Sí, de 3:12 de Daniel. Uh-huh. Dice, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, ni adoraron la estatua de oro que has levantado. Hasta ahí. Vemos que el rey Nabucodonosor había mandado hacer una estatua de oro, y dio la orden de que pues todos al son de las trompetas, dice, tenían que adorarlo, tenían que postrarse ante esa estatua. Y bueno, pues toda la gente, la sociedad hizo caso a lo que el rey les había dicho, que tenían que al oír, dice en el 7, perdón, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, la indicación era eso. Todo el reino, todo el mundo, por así decirlo, toda la sociedad tenía que postrarse ante esa estatua. Pero los amigos de Daniel, y como lo leyó Adrián en el versículo 12, dice, hay unos varones judíos, ellos no se postraron. Así es, ellos no siguieron el mandato, el decreto que el rey había dado, aún sabiendo que el desobedecer la orden del rey era solamente un castigo, que había la muerte. Pero sin embargo ellos no hicieron lo que todos los demás, porque ellos tenían la convicción de creer en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que les había dicho que no se debían postrar ante ninguna imagen, ante ninguna estatua, que solamente a él le debían reverencia, le debían respeto y le debían honra. Entonces, sí, había un mandato, había un decreto de parte del rey, y el rey era la autoridad, y no solamente en Babilonia, sino en todas las provincias de donde ellos eran conquistadores, ¿no? Uh-huh. Como es el caso de los judíos. Ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia porque habían sido conquistados por ellos. Entonces, ellos estaban enterados de esa orden,
Sí. Pero de ese decreto, pero su convicción de que solo debían de adorar a Dios era más grande. Es su amor a Dios. Así es, Anita, y bueno, pues ellos fueron y le contaron al rey que había estos varones judíos que no respetaban al rey, no querían hacerlo, y sigue el versículo 13. El 13 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Sí, habló Nabucodonosor y le dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Sí. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Hasta ahí. Vemos lo que comentaba Anita, pues tenían que adorar, el rey los manda a llamar y les dice, a ver, ustedes, ¿por qué no? Es verdad que no quieren hacerlo, pero ellos se mantuvieron firmes. No, aún sabiendo el castigo que pues esto conllevaba, no vemos aquí que bueno, vamos a ver ahorita que no se doblaron, no se intimidaron, y cuántas veces nos pasa a nosotros, lo llevamos a la vida cotidiana, este tiempo que estamos viviendo. Vemos aquí que la sociedad, que pues ahora sí lo que hace todo el mundo no les perjudicó, no los movió de su convicción que tenían en el Dios Todopoderoso. No, lo que hace el mundo, lo que hace la gente, no los llevó a ellos a renunciar o a decir, híjole, pues es que toda la gente está haciendo lo mismo allá afuera, pues yo creo que pues yo también, porque si no me van a señalar. Algo muy importante, Ale, si me permites decirlo, estos 3 jóvenes eran importantes, tenían mucha relevancia o mucha influencia en su pueblo, porque recordemos que ellos habían sido traídos cautivos de Judea, de Jerusalén, sí. Pero ellos eran príncipes allá, entonces ellos tenían influencia con su pueblo. Entonces, al ellos estar firmes en su convicción, como tú dices, y no dejarse llevar por lo que hacían todos los demás, también le estaban mandando un mensaje a su pueblo, que permanecieran firmes a su creencia, a su fidelidad por Dios, y que no se dejaran llevar por lo que, como tú dices, por lo que la sociedad nos dice, porque todo mundo lo dice. Muchas veces el estar en una persona en algún puesto siente más presión de la sociedad de hacer lo que todo mundo hace. ¿Por qué? Porque quiere quedar bien con la sociedad, porque a lo mejor si él está de jefe, quiere quedar bien con las personas que tiene a su cargo. ¿Sí? Pero al contrario, él debe de mantenerse firme a sus convicciones, porque esto también le va a dar ese mensaje a los que están a su cargo, ¿no? Así es. Lo pudiéramos llevar o decir, tenemos que hacer o predicar o conectar lo que hablamos, lo que creemos con nuestro actuar, ¿no, Adrián? Bueno, sí, en realidad hay que entender que pues a lo largo de la historia el ser humano siempre ha querido tener o cuando ya tiene poder más bien se engrandece, y en este caso, por ejemplo, el rey tuvo tanto poder, conquistó muchas provincias, creció mucho el imperio babilónico en ese tiempo. A raíz de eso pues comenzó a ensoberbecerse, a querer sentirse como Dios. Entonces, al momento de que sucede eso, pues envía la orden, ¿no? Se hace la estatua y demás, y envía la orden de que se le rindiera culto. O sea, adoración, en pocas palabras, es un culto, pues. Sí. Adorarle, rendirle homenaje, arrodillarse, entre otras muchas cosas, ¿no? Y era una orden establecida, era una orden que no podía haber
que ninguno se salvara de esa orden, incluso ni en las provincias. O sea, dice que fue en toda la región, en todo el imperio de Babilonia. Cuando estos jóvenes, cuando estos muchachos, que hubo alguien por ahí que fue y le chismeó, que fue y le dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, estos jóvenes acá no quieren adorarte, no quieren rendirte culto. ¿Qué es lo que sucede? Como cuando hay una rebelión, cuando alguien dice, ¿sabes qué? Yo no tengo por qué andar haciendo lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque muchas personas hacen eso sin uso, más bien sin entender qué es lo que están haciendo. Y más sin embargo, estos tres hombres, lo que estaban mandando el mensaje, como dice Anita, era todo lo contrario. Yo no tengo por qué rendirle culto a algo que no tiene sentido, ¿sí? O algo que va en contra de mi fe. Sí, de lo que yo creo. De lo que yo creo. Entonces hace que se enoje el rey. ¿Y qué es lo que dice? Pues hay esta sentencia, y es lo que les está diciendo, mira, tráemelos, a causa de estos chismosos que le dijeron, ¿sabes qué? Estos tres son los que ya no te quieren rendir culto, y probablemente por culpa de estos tres, mucha gente va a empezar a deshonrarte, va a empezar a no hacer lo que tú estás ordenando como rey. Entonces él lo que quiso es primeramente pues cortar con eso, ¿no? Esa raíz donde pudiera haber otra rebelión más grande. Entonces al momento de que llegan con ellos, el rey aparentemente les está dando una oportunidad, aparentemente, de que ellos hicieran o rindieran ese culto a esa estatua, para engrandecer, para darle honor, gloria, lo que tú quieras, rendirle culto, pues de lo que mucha gente hace sin pensar qué es lo que está haciendo, o sin saber, más bien sin conocimiento, lo está haciendo. ¿A quién le estás rindiendo culto? ¿A quién le estás dando ese tiempo de adoración? ¿A quién le estás o a qué se debe, por qué se empezó esta práctica de adorar, por ejemplo, en este caso de esa estatua? Entonces les está dando una oportunidad, más sin embargo ellos no la siguen toman. Firmes, exactamente, Adrián, ellos siguen firmes en su convicción y en su decisión, cuando obviamente sabían que había un castigo. Y cuántas veces, como lo mencionaba Anita, cuántas veces las autoridades o la gente que está en eminencia toman decisiones equivocadas por no tener a lo mejor la sabiduría, la revelación, hablando espiritualmente, hablando también en la vida cotidiana, y todos los demás seguidores, por así decirlo, pues van atrás de esa persona, de esa autoridad, de ese líder, creyendo en que las cosas que él dice, que él hace, es lo correcto porque él lo dice. Y lo vemos en este tiempo, en las fechas en las que estamos, en el tiempo de que se le rinde culto a la muerte en nuestro país, que es un país pues muy idólatra y que no tiene la revelación, y que mucha gente lo hace porque así lo dicen, porque es cultura, porque es tradición, pero no tienen la revelación, la conciencia, la sabiduría de todo esto, lo que conlleva. Sin embargo, vemos aquí a estos jóvenes, y hay mucho que aprender de ellos, de su firmeza. Yo veo su firmeza, que en el versículo 16 dice, ¿lo puedes leer, Anita? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hasta ahí. Hay una firmeza, hay una convicción muy grande. Nos habla de la fe que tienen estos jóvenes en Dios, en su Dios, en el Dios Todopoderoso. Y esa, ¿cómo le podemos llamar, Anita? Firmeza. Sí, firmeza, esa convicción en el corazón, porque dice, Él nos puede salvar, le dicen al rey, Él nos puede salvar, mi Dios puede salvarme, puede rescatarme, pero si no, de todos modos, si Él no fuera su voluntad, de todos modos yo le sigo sirviendo a Él, y solamente a Él le sigo adorando, y solamente ante Él me sigo postrando, porque no me voy a postrar ante dioses que no son reales, ante imágenes. Exactamente, y
Y eso es lo que necesitamos ahorita, ¿no creen? Necesitamos esa convicción. Necesitamos tener esa convicción, aquellos que ya creímos en Cristo, que ya somos parte de su familia y obviamente pues los que aún no dan ese paso de fe, pues todavía mucho más, el poder acercarse y el poder reconocer a Dios, que solo Dios nos puede salvar, no nada más de los problemas, no nada más de las dificultades, esa convicción tan grande de no hacer cosas que sabemos que no están bien y que no le agradan a Dios. Ahorita tú dices, ¿no? Pues, las fechas que estamos viviendo, muchas veces nos sentimos obligados o nos quieren obligar o presionados en las escuelas, en los trabajos, a participar de estas tradiciones o de estos rituales que se hacen, incluso hasta por tus propios hijos. Te sientes presionado, ¿por qué? Porque ellos quieren hacer lo que hacen todos, pero hay que todos los demás niños, porque ellos quieren participar al igual que participan los otros niños, y al ellos no hacerlos pues son señalados, ¿no? O ellos se sienten mal porque no están haciendo lo que hacen los demás. Pero aquí hay que ser firmes y explicarles el por qué no. Ahora, eso lo estamos diciendo por estas fechas. Ajá. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos necesitando de algo, pedimos algo o tenemos necesidad? Y, por ejemplo, necesitamos dinero. Y ahí dejaron una cartera mal puesta, un dinero mal puesto y lo tenemos a la mano. Pero entonces debemos tener esta misma convicción, Ale, de no contaminarnos, de no hacer lo que hacen los demás. Y como dijeron ellos, a lo mejor aquí está para nosotros salir de esta situación que estamos pasando, esta dificultad. Pero ante todo tener esa convicción, esta firmeza de que Dios nos puede sacar sin hacer algo que nos le agrada, sin la necesidad de hacer algo que va en contra de su voluntad. Y como decir como ellos, y si no es su voluntad que nos saque de esto o de esta forma, pues de todos modos Él sigue siendo mi Dios y yo sigo, mi fe sigue firme en Él y yo no me voy a contaminar, no voy a hacer lo que hacen todos los demás. Así es, Anita, vemos aquí que tenemos que ser radicales, no hay de otra. Nos dice Romanos 12:2. Sí, que no nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos ser radicales. Es que en realidad muchas veces o todo el tiempo se hacen muchas cosas sin conocimiento de causa, pues en realidad porque mi abuelito lo hacía, porque mi tía lo dice, porque incluso la persona que ministra en una iglesia lo dice, a veces se hace sin conocimiento de causa. O sea, ¿a qué me refiero? A que lo haces sin saber incluso ¿de dónde nació esto? ¿Por qué viene? ¿A qué se debe? Porque yo te aseguro que muchas personas en ese tiempo de esa región que fueron conquistadas, que hacían esto, lo único que escuchaban era que a lo mejor lo único que pasaba, si no lo hacías, te ibas a morir. ¿Y qué era lo que sucedía? Pues yo lo hacía, o esas personas lo hacían, ¿sí? Sin conocimiento ni razón, ni sin saber de dónde venía eso. ¿Qué es lo que traía detrás? ¿De dónde nació? ¿Por qué nació todo esto? ¿Por qué se hace todo esto? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas sin conocimiento de causa, sucede todo esto. O sea, muchas veces tú le preguntas a una persona ahí en la calle, oye, ¿por qué va así? No, pues es que así dice el cura, el sacerdote, o dice tal persona, o dice mi tía, o mis abuelitos lo hacían. Pero en realidad no saben. No, hay ignorancia. Exactamente, o sea, ¿de dónde viene todo esto? Pues de la ignorancia. ¿Por qué se levantó esto? Pues para adorar a alguien o algo. ¿Y quién es el que quiere robarle la adoración a Dios? El diablo. Entonces, claro. ¿Qué hay detrás de todo esto? El diablo, Satanás, los demonios, todo esto. ¿Por qué? Porque de Dios no viene. Cuando Dios establece cómo se debe de adorar a Él, aquí en la palabra de Dios está. Y cuando nosotros no leemos la Biblia, hay ignorancia, y por lo tanto hacemos lo que el tío, lo que el primo, lo que el abuelo, lo que el sobrino, lo que la gente dice, como dice nuestro pastor, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿A dónde va Vicente? ¿Cómo algo así? Sí, pero más allá aún es ignorantemente, pero ignorantemente también te condenas. Ignorantemente haces las cosas, pero al final de cuentas estás haciendo un culto, estás adorando, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estos muchachos al final del día conocían a Dios, al Dios verdadero,
Por eso ellos no dijeron, ¿sabes qué? No, pues entonces sí, voy a hacer lo que tú dices, porque ellos ya conocían a Dios, conocían lo que Dios mandaba, hacían lo que Dios decía. Entonces tenían esa confianza de decir, ¿sabes qué? Aunque tú digas, yo no lo voy a hacer. Y no me importa si aún, si el Dios verdadero me libra o no me libra, porque yo sé a dónde voy y con quién estoy y en quién confío. No, y porque yo sé y tengo la convicción de que a Dios no le agrada. Independientemente vea su respuesta o no vea su respuesta, que yo sé que sí, porque tenían esa firmeza, esa convicción en su corazón de que Dios los iba a salvar de una u otra manera. Él algo iba a poner su brazo poderoso sobre ellos. Pero tienes razón, Adrián, hay mucha ignorancia y la vemos ahorita, la hemos visto a lo largo del tiempo. Hay ignorancia, y aún los que conocen a Dios están flaqueando, están tambaleando. Por eso yo comentaba, necesitamos ser radicales. Hoy Dios nos demanda santidad, nos demanda. No puedes ser tibio, o eres frío o eres caliente. Y debes de ser esa luz en medio de las tinieblas. Exactamente, y es a lo que iba. Bueno, pero vamos a un corte y ahorita regresamos, porque ya Jenny nos está mandando a un corte. No le cambie, amigos, siga con nosotros en su programa, que es Tiempo de Despertar. Volvemos en un minuto. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Era un Dios, por lo menos eso les hicieron creer, y les obligaron a arrodillarse ante Él. Al oír el son, al oír la voz, y se oyó, y todos cayeron de rodillas ante Él. Y a la luz del sol se vio la furia del Rey, porque pudo ver que había tres aún de pie. No nos inclinamos ante ti, aunque lo hagan los demás, nosotros no. Nuestro Dios, Él es Jehová, nos librará, pues Él es Dios. No nos inclinamos, no, aunque lo hagan otros, no. Si Él no viniera a rescatar, tenemos fe en que Él es Dios, nosotros no. Oh Señor, qué sutil se vuelve todo a nuestro alrededor, y qué fácil es caer en el error, por comodidad, por no cuidar. Haznos ver y haznos ser capaces de apartar de tu luz todo lo que ocupe el lugar de Jesús, aunque sea normal. Haznos hablar, haznos contestar. No nos inclinamos ante ti, aunque lo hagan los demás, nosotros no. Nuestro Dios, Él es Jehová, nos librará, pues Él es Dios. No nos inclinamos, no, aunque lo hagan otros, no. Si Él no viniera a rescatar, tenemos fe. Porque la vida es un viaje, acompáñanos en Stereo Life y haz que cada día cuente. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Continuamos, queridos amigos, gracias por seguir en la sintonía de Stereo Life, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet.
no se le haga tarde, ya es tarde, ya son 6:36. Con cuidado si va rumbo a su trabajo, recuerden encomendar primeramente su camino al Señor, confiar en Él y Él hará lo que sea necesario hacer en nuestras vidas. Que tenga un muy bendecido día. Pues les saludamos desde aquí, desde Stereo Live. Y tenemos saludos, Anita. Claro que sí, saludamos con mucho gusto a Sara Ramos, a la maestra Rosalba Olvera y a su hermana Ale Olvera, Fernando Barreda y Alma Cárdenas, a Margarita Flores, Marianet Villegas, a la doctora Margarita Villagrán, que nos escucha en Charo, Héctor Hernández, Daisy Chávez, a Virginia Vázquez, Pedro Ramírez, Berta Silva, Carmen Rodríguez, a Carlita Soto y a su mamá Nancy Soto, que hoy se quedó dormida, no es cierto, eso ya de descansar. También a Martita López, a David Soto y a sus hijos Kevin Alexander e Isaac Nahum, a Marcela Espinosa, Rosita Moreno, a Alma Lilia Osornio, a Paquito, a su esposa Anita y a sus hijos Kevin Jr. y Jenny. Y a Lili Ponce también un saludo. Y a su... A Vane, sí, que está un poquito malita, delicada de las vías respiratorias, pero declaramos sanidad sobre su cuerpo en el nombre de Jesucristo. Y aquí más, Adrián, tenemos saludos. Perdón. También tenemos saludos para Lupita Martínez y Freddy Calderón, para Héctor Cruz, para la familia Pérez Tinajero, también para la familia Calderón Sánchez, para Felipe Álvarez Lázaro, también para Yolanda Sánchez y sus nietos María José y Josgar, también para Mati Hernández, que hoy está cumpliendo años. Muchas felicidades. Muchas felicidades, Mati, Dios bendiga tu vida. Ahí está en corito. Sí, también saludos. Mañana queremos pastel. Ah, sí. Y mole. Y mole. Saludos también para Joana Espinosa, para Ricardo Valencia, para Juan Carlos González, Isabel García, para Carmelita López, Antíoco Lázaro, Lucy Sabe, también para Blanca Ayala, también para Rosita Moreno, para Sacramento León y su esposa Mari, Eladio y Marixa, que nos escuchan también allá en Joyitas. En Joyitas, sí. Y también por ahí a Alexandro Álvarez, también un saludo para este muchacho. Muy bien, felicidades y saludos. Y también un saludo muy especial a todas las mujeres de Fortaleza que estuvieron ayer en Fuente de Vida. Dios es maravilloso y cómo nos está renovando, transformando nuestros pensamientos, nuestro corazón y pues nos está preparando. Yo les mando un saludo a cada una de ellas, mujeres esforzadas y valientes, y a ti, querida amiga, que nos estás escuchando, nos estás viendo, si aún no has dado ese paso de fe, ese paso de obediencia, el asistir, porque nosotros te invitamos, pero el que te invitó primero, el que te mueve a hacerlo es el Espíritu Santo. Y pues si tú has sentido en tu corazón ir, pero aún no has obedecido, yo te invito a que vayas. Estamos todos los martes en Calzada La Huerta, 2273, Fraccionamiento Los Pinos, Fuente de Vida, Morelia. Y pues también un saludo muy especial para todos los choferes de las combis, de los taxis, de los Uber, de todo el transporte público de aquí de Morelia, de sus alrededores, o de todo el mundo, porque a través de internet nos pueden escuchar, Anita. Sí, a través de todo el mundo, en todo, donde haya una señal de internet, a través de la frecuencia de Seno Radio, y nos puede sintonizar, o a través de las redes sociales, también a través de Facebook, o si usted tiene la aplicación de Stereo Live, también nos puede sintonizar en todo el mundo. Así es, en todo el mundo mundial. En todo el mundo mundial. y es de gran bendición. Son ellos un canal muy importante para compartir la palabra, porque el hecho de que se está alimentando el chofer que va en su carro, en su combi, en cualquier transporte público, y usted le sube y lo comparte, pues no nada más es la bendición para usted, está llevando el Evangelio, compartiendo el Evangelio, y muchas veces, y es un mandato que tenemos que hacer, pero muchas veces decimos, es que yo no puedo compartir o no sé compartir porque todavía no conozco bien la palabra, no he memorizado algunos versículos. Pero no dejes que el diablo te siembre esos pensamientos. Siempre podemos compartir la palabra, o así, en tu modo de trabajo, en tu transporte, subiéndole o compartiendo en las redes sociales. Y bueno, pues para los que se acaban de agregar a la sintonía, estamos hablando de una historia muy importante, necesitamos aprender mucho de estos jóvenes, que está en el libro de Daniel, en el capítulo 3, está hablando de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego.
Como comenté en un principio, pues les fueron cambiados sus nombres. Esos nombres no eran los reales que ellos tenían, pero bueno, aquí los llaman de ese nombre, y vemos que aunque había un decreto, había pues un decreto, algo que cumplir, rendir culto a alguien, ellos no se contaminaron, ellos no se dejaron intimidar por ese decreto que tenía que cumplirse, dado por el rey Nabucodonosor, y ellos siguieron firmes en su fe, en el Dios poderoso, en el Dios de Israel, en su firmeza, en sus creencias, en su convicción de que Dios podía salvarlos y de que no podían rendirle culto a nadie que no fuera Él. Eso a mí en lo particular me ha hablado el Señor estos días en ese sentido, el ser radicales, el que no nos mueva, como lo comentábamos hace un momento, a lo mejor lo comentamos ahorita por el tiempo, las fechas que se están viviendo, pero Anita lo comentó, no solamente por estas fechas, sino mantenernos siempre dando un buen testimonio, que es lo que comentabas, Anita, y de eso es de lo que queremos hablar también, de ese testimonio que nosotros como hijos de Dios damos a los demás cuando no accedemos a hacer lo que la sociedad quiere, lo que el problema, la circunstancia te mueve en ese momento, porque muchas veces decimos, ay, pues es que nadie me está viendo, pero nos olvidamos de quien todo lo ve y todo lo sabe. Que es el más importante, ¿no? Exactamente. Que Él en todo momento nos está viendo y que al que tenemos que agradar es a Él, que con el que tenemos que quedar bien es con Él. Así es, Anita, y se nos olvida muy fácilmente. Sí, muchas veces nada más nos cuidamos de que las personas no nos vean, pero realmente debemos tener esa convicción de que Dios en todo momento nos ve, de que Dios en todo momento nos escucha. Es más, dice su palabra, que Él sabe lo que hay en nuestros pensamientos, Él sabe lo que hay en nuestro corazón, Él nos conoce a la perfección. Tenemos que agradar a Él, tenemos que buscar, como tú dices, dar un buen testimonio, dar andar siempre en integridad, siempre, hasta en nuestra mente. Dice allá en la palabra, allá en Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, si nuestra convicción está por completo en Dios, que nuestra mente siempre nuestros pensamientos siempre estén conectados con Dios, Sí. Como consecuencia nos va a venir paz, aparte de todos los beneficios que nos van a dar. Vamos a tener esa paz que Dios nos da y que nadie nos va a poder quitar. En medio de las adversidades, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio del caos que está reinando ahorita, nosotros tenemos la paz de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos confiando y nuestra fe está bien anclada a Dios. Así es, Anita, estamos plenamente convencidos de que Dios es poderoso para bendecirnos, para protegernos en medio de tanta dificultad y de tantos problemas y de tanta necesidad que tenemos de Dios. Pero volvamos a la palabra. Vamos a volver a leer el 16, Anita, 16 y 17. Dice, Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Y el 18? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dice el 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Muchas veces el enemigo se va a levantar más. Cuando tú decides creerle a Dios, cuando tú decides seguir firme, adorar a Dios, se va a levantar el mismo infierno contra ti, ¿no, Adrián? Sí, pues es una realidad, ¿no? Pero ¿sí? Fíjate que yo veo más importante y más trascendental sobre todo esto, ¿qué es lo que nos enseña? Que Cristo te hace libre. Cuando hay conocimiento de verdad, de la verdad, hay libertad. Claro, y eso es lo que está diciendo aquí, dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno, puede, y si Él quiere, nos va a librar. ¿Sí?
Leíamos ayer un pasaje allá en 2 Corintios capítulo 1 versículo 10 que dice que Él nos libró, nos va a librar, Él nos libra y nos va a librar. ¿Sí? Cuando hay libertad, y ya no sigues la corriente de este siglo. Eso es lo que nos está enseñando en realidad. Cuando tú tienes conocimiento del Dios verdadero, tienes libertad, dejas de hacer todo lo que el mundo te dice, dejas de rendirle culto, dejas a otros dioses que no son dioses, como dice también ahí, dejas de ser esclavo. Fíjate que estos jóvenes, a pesar de que estaban en una esclavitud, eran libres. Sí, claro. A pesar de que estaban en esa época de esclavitud, que fueron esclavos por Nabucodonosor y fueron llevados a Babilonia, etcétera, etcétera. A pesar de que estaban en esa esclavitud, eran libres. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo lo que en esa época se celebraba o lo que estaban haciendo. Y desde un principio lo vemos, Adrián, cuando no quisieron contaminarse con el alimento. Entre todo, eran libres, totalmente libres, aun cuando estaban viviendo en un cautiverio, exactamente. Pero se mantuvieron. Se han mantenido desde el principio. Ahora, esto es bien importante también. Dice en Gálatas 5:1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cuando tú tienes el conocimiento, tienes libertad, ¿sí? Libertad de ya no estar en la esclavitud como mucha gente está en este tiempo, de estar esclavo de la idolatría, esclavo de entre otras muchas cosas, idolatría, adulterio, fornicación, muchas cosas. Tradiciones, entre otras tantas cosas, ¿sí? Sí. Y por eso dice, nosotros tenemos que permanecer. Ahí en Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo está. O sea, nos está llamando a que permanezcamos en esa libertad, que ya no seamos cautivos. Claro. De todo lo que el mundo te ofrece, de todo lo que se practica, de todas las cosas. Entonces, el punto importante, yo creo, más allá de que Nabucodonosor hizo y que los aventó al horno y que etcétera, etcétera, el punto más importante, que ellos tenían conocimiento, y el conocimiento de Dios te hace libre. Así es. Y nos dice también la palabra en Efesios 4:17, Anita. ¿Me puedes leer? Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en aquellos hay, por la dureza de su corazón. Así es. Esto pues digo y requiero en el Señor. Necesitamos ser radicales, como yo decía en un principio, muchas veces tenemos el conocimiento, pero aún así somos arrastrados. Probablemente no estamos firmes en lo que es Jesucristo, en la libertad que Jesucristo nos da. Por eso nos arrastra el mundo, nos arrastra la sociedad, la opresión que ejerce la sociedad ante uno, como lo vemos ahorita en estas fechas que estamos viviendo, como lo vemos en cualquier época del año, que no nos mantenemos en integridad, que pensamos que Dios no nos ve, y realmente en Jesucristo tenemos la libertad. Y nos lleva a la palabra en este capítulo, no nada más el poder tan grande de Dios, la protección, sino, como dijeron estos jóvenes, el Dios nuestro es suficiente. Cuando uno está en esa convicción, en esa creencia de que solo Dios puede salvarnos, solo en Él hay libertad, solo en Él hay sanidad, solo en Él hay renovación, transformación y muchas cosas que solo Dios nos puede dar, entendemos y comprendemos y nos comportamos como ellos en esa firmeza. Muchas veces hacemos solamente la oración del pecador, la oración y ahorita se ve que está de moda el cristianismo, yo soy cristiano, pero andamos totalmente equivocados, andamos totalmente haciendo lo que el mundo hace. Y muchas veces desaprovechamos la gracia que Dios nos da, porque ciertamente estamos en la época de la gracia, en la dispensación de la gracia, y muchos que hemos recibido a Jesucristo, que han recibido a Cristo, están como pisoteando el sacrificio de Jesús, la sangre del Cordero, haciendo cosas pues que no agradan a Dios. ¿Por qué? Porque dicen, al cabo, pues yo me arrepiento, pido perdón y no pasa nada, Dios me salva.
Jesucristo me perdona si yo me arrepiento y si pido perdón. Pero pues ahorita yo decido ir a hacer esto, yo decido ir a hacer esto otro, y yo sé que está mal. Y el Espíritu Santo me hace sentir que está mal. Pero pues si yo después me arrepiento, no pasa nada. Ya Dios me va a perdonar. Ya Dios me va a perdonar. Y entonces, ¿realmente es un arrepentimiento genuino lo que estás teniendo allí? ¿Realmente estás siendo libre o estás aprovechando la libertad o estás aprovechando el sacrificio que Jesús hizo por ti? ¿O lo estás menospreciando, lo estás pisoteando? ¿Realmente estás siendo radical o estás usando esta gracia a tu conveniencia y a tu favor? Sí, Anita, tienes mucha razón, y lo vemos que nos dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. ¿Qué nos dice Santiago? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No nos damos cuenta de lo que estabas comentando tú ahorita, Anita, de que realmente estamos llevando o estamos usando el evangelio de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para mi conveniencia, para mi beneficio. Y aún aunque yo me digo cristiano, aunque yo me digo que voy a la iglesia, aunque yo digo que escucho Tiempo de Despertar y leo la palabra, pero sigo haciéndolo a mi conveniencia. Sigue sin haber esos frutos de esa conversión o de ese cambio en tu vida, del haber recibido a Jesucristo. Sigues haciendo las cosas que hacías antes y a lo mejor se dice, pues qué tanto es poquito, no pasa nada, yo sé en quién estoy creyendo. Yo puedo ir acá, aunque sé que no debo, porque yo estoy firme en mis creencias, ¿no? Y no pasa nada. Y no pasa nada, no. El Sí Señor pasa. dice, sí pasa. Y dice allá en el libro de Reyes, ¿hasta cuándo van a estar prevalicando con un pie en el mundo y un pie en Dios? ¿Hasta cuándo van a estar prevalicando entre Dios y los Baales? Dice, hay que ser firmes, hay que ser radicales. Y lo dijo ahí el profeta Elías, ¿no? Sí. Acérquense a Dios, vuélvanse a Dios. Y como lo dice aquí, no podemos andar allá haciendo cosas que no debemos y decirnos ser cristianos. Exactamente, no podemos conformarnos o como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. No podemos decir que creemos en Cristo. ¿Y por qué? Porque vemos también aquí en la historia de estos jóvenes de Daniel que el testimonio es muy importante. Bueno, ya no tenemos el tiempo para leerlo todo completo, pero pues yo los invito a que lo hagan en casa. Pero dice al final que el rey, que los metieron al horno de fuego. Bueno, ¿puedes leer el 24, Anita? Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sálpatras, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Hasta ahí, espera. Vemos ahí el respaldo de Dios siempre. Cuando tú te mantienes, cuando tú pues tienes esa convicción y no te contaminas y te mantienes, te guardas en santidad, creyendo, convencido en quien tú has creído. Vemos cómo el Señor nos hace esperar y vemos su brazo de poder ahí, como nos lo cuenta en esta historia. Y dice el 29, por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Vemos que aquí el rey Nabucodonosor glorifica a Dios, al Dios de ellos, al Dios de Israel, al Dios en que ellos creían, y es
porque ellos se mantuvieron firmes, ese testimonio alcanzó al rey para que glorificara a Dios y lo reconociera como el único Dios. Exactamente, por esa firmeza en la fe de ellos, de saber que Dios era poderoso para sacarlos de ahí, pues no solamente el rey, todos los que estaban ahí, todos los testigos, ¿sí? Las grandes gentes, las de la grande sociedad, fueron y vieron, porque lo llevó como testigo. Vean que ni siquiera su cabello se quemó, ni siquiera huelen a humo. Exactamente. Entonces, realmente es para glorificar a Dios, y aquí lo estaba diciendo el rey. Todos deben de glorificar al único y Dios verdadero, al Dios altísimo, porque no hay Dios como Él. Exactamente. ¿Y cuántos de nosotros nos mantenemos así? ¿Cuántos procuramos dar ese testimonio del Dios en el cual hemos creído? Del Dios que nos puede salvar del horno de fuego, que nos da la libertad, como lo mencionaba Adrián. Sabemos que en Jesucristo hay libertad, y que cuando tú tienes el conocimiento, pues debes de permanecer. Que no lo vemos en esta época, vemos que pues solamente es un modismo, pero realmente no estamos convencidos en nuestro corazón de en quién hemos creído, a quién servimos, a quién adoramos. Por eso, queridos amigos, se nos hace de repente fácil el hacer, el pensar como está pensando el mundo, la sociedad, y no porque veas que hay un montón de gente haciendo las cosas que no le agradan a Dios, no pienses que no pasa nada, porque sí pasa. Perdemos esa comunión con Dios, perdemos esa sensibilidad, el momento en el que nosotros actuamos como si no tuviéramos Dios, como si no supiésemos quién es nuestro Dios. ¿O no, Adrián? Pues sí, en realidad es eso, ¿no? Tenemos que tener el conocimiento de Dios para poder ser libres. Si no tenemos el conocimiento, pues en realidad seguimos siendo esclavos. Y el reflejo de libertad, pues es que no andes haciendo lo que la corriente de este mundo te lleva. Pero muchos creen estar en la libertad o tener el conocimiento, sin embargo siguen haciendo. No, bueno, sí es una realidad, pero al final del día, o más bien dicho, ahí en San Juan dice que cuando el Espíritu de verdad venga, Él nos va a guiar a toda la verdad. Entonces es revelación, pero es un conocimiento revelado. Así si es. no hay conocimiento revelado, pues vas a seguir en esclavitud, o sea, sí, no hay más. Si no hay conocimiento revelado, sigues en esclavitud, y lo vemos en muchos ámbitos de la vida, lo vemos en las acciones que hacemos o que muchos hacen, porque no hay revelación, pues, ¿sí? Y mientras el Espíritu Santo no te revele el conocimiento de Dios, no te revele quién es Dios y qué es lo que quiere Dios, ¿sí? Entonces vamos a seguir actuando conforme a la corriente de este mundo. Y muy importante, Ale, como ya dijimos, somos esa luz en medio de las tinieblas, somos ese ejemplo, somos ese testimonio, para bien o para mal. Porque, a ver, padres, recuerden que sus hijos los están viendo, y que sus hijos son un reflejo de ustedes, y lo que ustedes les están enseñando son lo que ellos van a aprender. Si ustedes les están enseñando en que pueden andar con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, pues así van a crecer ellos pensando que eso es lo correcto. Nosotros, si vamos, estamos en nuestro trabajo, estamos en la escuela, estamos donde estemos, y hacemos lo que hacen todos los demás, entonces, ¿qué testimonio estamos dando? En vez de que las personas vengan a Jesucristo, las estamos alejando. Sí. Porque nosotros pensamos, no pasa nada, ¿no? Pero todos aquellos que saben que tú eres cristiano, dicen, ¿y eso qué es cristiano? Entonces, ¿yo para qué me vuelvo a cristiano si voy a ser como él? Si sigue haciendo lo mismo, si mira, es doble caras, si hace una cosa, si dice una cosa, predica una cosa y él hace otra cosa. No está siendo congruente con lo que está hablando y lo que está haciendo. Así Entonces es. debemos de ser radicales y dar un buen testimonio. Mantenernos firmes, radicales y firmes en la convicción. Si no, nunca vamos a llegar a tener el conocimiento verdadero de Dios. Si andamos pues con un pie con Él y un pie en el mundo, nunca vamos a llegar a tener esa libertad de la que solo nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Y yo quiero leer, por último, ya llegamos al final, Deuteronomio 18:9
y 10. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dice, porque el 14 dice, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. No tenemos permitido, queridos amigos, el hacer lo que hace el mundo, no porque veas que hay un montón de gente haciendo las cosas, tiene que ser bueno. Yo te invito a que te mantengas firme en esa relación con Dios, a que leas la palabra, a que ores y te congregues, porque solamente así vamos a poder estar firmes, convencidos, así como estos jóvenes, que nada los pudo mover, ni siquiera el castigo que había, que era un horno de fuego. Y aún así, ellos tenían la convicción de que Dios iba a hacer algo, y Dios nos respalda siempre. Él siempre respalda la obediencia, Él siempre nos respalda con su amor. Y pues yo te invito a que seamos radicales. Es difícil, claro que es difícil, pero no imposible. Podemos hacerlo y pues no contaminarnos con las cosas del mundo, porque eso no agrada a Dios. Y el que nos hagamos amigos del mundo nos constituye enemigos de Dios, y la verdad, a mí no me gustaría ser enemigo de Dios. ¿Algo que quieras agregar, Anita? Ya pues, nos vamos. El Señor nos está hablando. En medio de las tinieblas nosotros tenemos que ser esa luz que refleja a Cristo, que esa luz de Jesucristo, que esa luz que Jesucristo ha puesto en nosotros, y no esconderla. No esconderla debajo de la cama, no esconderla debajo de la mesa, sino ponerla arriba donde todo el mundo la vea, pero asegurarnos de dar un buen testimonio, ¿no? ¿Sí? El Señor nos ha dicho, pues vas a pasar por dificultades, pero confía, mantén tu fe firme en mí, porque yo te puedo sacar de ese horno de fuego, y mi voluntad es sacarlo, así lo dice el Señor, que su voluntad es buena, agradable y perfecta para con nosotros, pero nosotros hay que permanecer en Él. Y una oportunidad para tú estar unida a Jesucristo es congregándote. Te invitamos el día de mañana, tenemos reunión a las 6 de la tarde en Fuente de Vida Morelia. Te esperamos en Calzada La Huerta 2273, fraccionamiento Los Pinos, a las 6 de la tarde, jueves de milagro, Fuente de Vida Morelia. Acércate al Señor, que el Señor se acercará a ti. Así es, Adrián, ¿nos vamos? Sí, que tengan un bendecido día, y pues lo único que te puede llevar a la libertad es el conocer a Dios. Que Dios te bendiga. Así es, queridos amigos, y bueno, pues yo digo, ¿hasta dónde estamos dispuestos a obedecer a Dios, aun cuando el mundo nos exija lo contrario? Tenemos que hacernos esa pregunta a nosotros mismos, y bueno, pues vamos a orar para despedirnos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos das. Revélala en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de ella, no solamente oidores. Padre, quita todo lo que no viene de ti, Señor, y todo lo que venga de ti, Señor, afírmalo en nuestro corazón y en nuestras mentes. Ayúdanos a ser radicales, Señor, a obedecer y a creer con todo nuestro corazón, Señor, que solo tú puedes salvarnos, que solo en ti hay libertad, Señor, que solo en ti tenemos vida y vida eterna. Gracias por tu amor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, si este programa, este ministerio ha sido de bendición para ustedes, y sienten en su corazón el deseo de apoyarnos con sus oraciones, con sus aportaciones, háganle caso a Dios, sean obedientes de verdad. Dios es bueno, Él no se hace esperar, y el que siembra cosecha. Así que estás sembrando en buena tierra, y yo te animo a que lo hagas. Y pues mientras tanto, háganos un favor. Sonría, porque la vida es bella. Pero en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.